Continuamos con la serie Cambiar el mundo está en nuestros genes, hablando sobre cómo las mutaciones y las modificaciones genéticas suponen un motor de cambio y progreso en la humanidad. En este vídeo hablaremos de la terapia génica. Para hablar de terapia génica tenemos que hablar de secuenciación. Una vez se pudieron secuenciar nuestro genoma y genomas diferentes como de bacterias o de animales o de plantas, se pudieron más o menos saber las funciones que hacían relativamente algunos genes. Entonces, al ver qué mutaciones causaban ciertos fenotipos, ¿no? Ciertos cambios en lo que provocaba, ¿no? En la función, lo que podíamos hacer era pues, saber la causa. Esto es la causa de las enfermedades genéticas. Por ejemplo, hablábamos de cambios en un nucleótido, ¿no? En una letra de nuestra secuencia genética, que suponían la aparición de nuevas funciones o disfunciones dentro de un animal, una planta o cualquier ser vivo. La terapia génica lo que intentaba era aprovechar esta habilidad que tienen, pues por ejemplo, virus, de meter su código genético dentro de nuestro genoma en nuestro favor. En lugar de meter los genes del virus, pues meter los genes que nosotros queremos, ¿no? Solucionando estos que no están funcionando correctamente, que tienen una mutación que los hace deficientes. De esta manera, por ejemplo, mediante virus del herpes, se puede introducir en nuestro genoma de manera permanente cualquier gen que se desee. Los primeros ensayos fueron con el síndrome del niño burbuja. La inmunodeficiencia combinada severa o síndrome del niño burbuja lo que causa es que todo sea susceptible de causar una enfermedad porque no tienen un sistema inmune funcional, normal, ¿no? Se supo que esta enfermedad era causada por una mutación en un nucleótido y que era posible pues, introducir el gen correcto. Esto se probó de manera exitosa y luego se aprobaron ensayos clínicos para ver si la terapia génica podía ser un tratamiento exitoso para esta enfermedad. El problema de estas metodologías era que la inserción dentro del genoma era de manera aleatoria, podría insertarse donde le diera la gana, de manera completamente random. Y esta inserción aleatoria puede suponer que algunos genes que tienen efecto sobre el control del ciclo celular y la división, pues deriven en la aparición de tumores. Y entonces en estos ensayos clínicos se vio la aparición de varios casos de leucemia dentro de los pacientes que estaban siendo tratados. Se ha continuado investigando en terapia génica y se sigue investigando en terapia génica para mejorar sus prestaciones. Pero desde 2012 tenemos una herramienta muy interesante que es el fin de este vídeo y que probablemente en los próximos años la veamos ganar el premio Nobel, ya sea de química o de medicina, que es la herramienta CRISPR-Cas9.